Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos. Disculpen la demora que tuvimos unos problemas técnicos aquí, así que ya vamos a conectarnos. Gracias.
Hola a todos, buenas tardes. Ya, pues, en honor al tiempo y a las personas que están aquí ya presentes, eh, Hola. agradezco, ahí estoy viendo a la Paulita, hola, gracias por venir, Paula. Sí, acabo de Eh, terminar un curso ahora aquí, una reunión. ya, ya después, Ana María, te mando el link por YouTube. Ya, súper. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Tuvimos unos problemas técnicos al principio, por eso no nos pudimos conectar a las 6. Tuvimos unos problemas acá de señal. Así que por eso también hay un poquito de tiempo de repente para poder volver a conectarnos. ¿Ya? Eh, voy a, voy a partir con la presentación. Ahí ustedes me van a decir después si por si la ven o no. ¿Ya? ¿Se está viendo? ¿Se comparte? Sí, se comparte. Ya, súper. Ya, entonces vamos a iniciar. Sí, se comparte. Ya, súper. Eh, Bueno, si tienen preguntas, al final de la charla las pueden, las podemos comentar. Si a alguien le nace le nace como un comentario del corazón en el momento, bueno, también es bien recibido, no se preocupe. Pero, pero solamente si tienen preguntas, la dicen al final de la clase, ¿ya? Bueno, agradecido en primer lugar por tenerlos aquí y asistir a estas charlas que está impartiendo MOA con una finalidad principal que es como conectarnos con el paisaje y la belleza que éste nos puede otorgar y regalar, ¿ya? La charla de hoy lleva por nombre Desde mi ventana, una charla sobre paisaje y apreciación, principalmente enfocado hacia la belleza del paso del tiempo, ¿ya? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Manuel y, y hoy día yo voy a estar a cargo de la charla. Eh, este soy yo a mi edad de 3 años. Aquí estoy en una playa que se llama Chojota, en la ciudad de Iquique. Y desde aquí parte mi primera y gran ventana, se podría decir. Desde aquí fue la primera mirada que tuve hacia el paisaje, donde principalmente era acá estoy con mi hermano, mi hermano el que me sigue, él es Carlos. Eh, desde nuestra infancia, nuestra relación con el paisaje está muy ligada a lo que ven a mano derecha, que son estas playas como pequeñas playas de conchuela, que están entre medios estos intersticios de rocas pequeñitos que se ven acá. Aquí se generan pequeñas playitas de conchuela muchas veces, y son justamente estos tipos de playas, en donde uno puede disfrutar los veranos, y bueno, antiguamente en Iquique se podía disfrutar prácticamente todo el año, ya, pero en los años 80, que es como donde se desarrolló mi infancia. Entonces, este es de primera idea, como que este es el paisaje. Este es el paisaje que me recibe en esta vida y donde claramente es la aridez, como la primera impronta. Yo nací en la ciudad de Iquique y, y acá hay una imagen del Cerro Dragón, que es una de las pocas dunas urbanas que hay en el mundo. Y Iquique está custodiado por esta gran duna, que esto la llamamos el Dragón, el Cerro Dragón. Y, y este es nuestro contexto de paisaje. Y este fue mi contexto de paisaje por muchos años, la verdad, en mi vida. Iquique se caracteriza, es una ciudad que se encuentra en el norte de Chile, está en la primera región de Tarapacá. Geográficamente la primera, que es la 14ª, que es la de Arica, pero después la siguiente, antiguamente Arica y Iquique estaban juntos.
pero hoy en día, en su tiempo, la primera región de Tarapacá, la capital era Iquique. El paisaje, esta es una vista desde el Cerro Guantajaya, que se encuentra al lado del Cerro Esmeralda, que conocemos nosotros popularmente los iquiqueños, y esta es la vista que da hacia la ciudad de Iquique, hacia abajo en la costa. Antes que fuera ciudad, por supuesto, la imagen era esta, donde prácticamente por naturaleza no hay ningún árbol. Nosotros, la cualidad que tiene Iquique es que no hay ningún río, no llega ningún afluente. En su momento, me refiero en épocas como prehispánicas, había un brote de agua dulce, se podría decir, que llegaba en el sector norte de Iquique, que es lo que vendría a ser hoy día la SOF. Hoy en día eso claramente está bajo todo eso. Y antiguamente ahí había un brote de agua dulce que justamente venía desde esta quebrada que vemos acá, que viene a ser el remate final de la quebrada de Tarapacá, que esto viene a ser como 50 kilómetros mucho más arriba. No digo que directamente la quebrada de Tarapacá termina acá, de hecho termina en La Pampa, se disemina y después esa grieta se vuelve a retomar en este punto de acá, y por eso mismo también por este lugar, de manera subterránea, caen las aguas y caen hacia el lado norte, donde nos explicaba recién que es la parte de Iquique. Pero en lo que es la planicie costera, donde se ubica Iquique, no había ningún afluente de agua. O sea, hay pequeños resurgimientos, pero eso no daba como para generar vegetación. Por ende, el paisaje es bastante árido. No hay árboles, ni siquiera arbustos, ni siquiera llegamos a un nivel de arbustiva, nada. Entonces el paisaje es este, donde tenemos un gran farallón costero que aproximadamente puede llegar a medir hasta 1100 metros en la costa, donde a veces las nubes llegan a rozar es la punta de esta cordillera costera, sí, efectivamente. Y la distancia que hay con esta planicie costera muchas veces a lo más llega a los 4 kilómetros, 5 kilómetros, pero en promedio son entre 1,5 2 kilómetros. En algunas partes se estrecha y el cerro prácticamente cae directamente al mar. Y ahí ya no hay distancias del cerro al mar, el cerro cae al mar directamente. El hecho más dramático que podemos ver nosotros dentro del borde costero es Pisagua. Esto es Pisagua, acá al fondo se ve la caleta de Pisagua, donde el farellón costero está por sobre los 1100 metros, y la distancia que hay entre planicie costera en algún momento no llega a superar los 300 metros. Entonces el horizonte hacia el lado este es completamente, en un 90% es cerro, no hay cielo. Entonces al otro lado, por supuesto, se ve la extensión del océano, como se ve anteriormente, se ve esa horizontal, esa planicie, como este manto que se extiende hacia el horizonte que une el cielo, pero hacia el otro lado, esto es nuestro paisaje, este es nuestro cielo, este es nuestro horizonte, es el cerro, es aridez, no hay, como le explicaba, no hay árboles, no hay arbusto, no hay nada. Entonces, durante toda mi infancia, este fue cuando se abre una ventana en Iquique, muchas veces el cerro, lo que uno ve cuando mira hacia el este. Entonces solamente ve cerro, ve aridez, no ve árboles. Y hacia el otro lado se ve el mar. Esto es el sector sur de la región de Tarapacá, casi al límite diría que casi prácticamente es lo que es la segunda región, que es la desembocadura del río Loa, donde hay pequeños elementos verdes que como que en algunas veces la vida estuvieron ahí, porque ni siquiera hoy en día están vivos. Entonces sigue nuevamente la aridez como el paisaje. Cuando uno iba a veranear los fines de semana, o se iba todo el mes prácticamente a las playas del sector sur de Iquique, también, este era el contexto, también no había vegetación, eran rocas, mar, gaviotas, cerros y nubes, nada más que eso. Esta es la ladera norte de la desembocadura del río Loa, que es una instancia y un respiro de agua dulce visible y con un par de vegetación que se ve por ahí, pero no, más allá de eso no hay.
Lo maravilloso sí que tiene el desierto es los colores. Y eso lo da el atardecer. Esta es la Caleta San Marco, que se encuentra a 150, más o menos 140 kilómetros de Iquique. Y, y esto es una belleza que se podría decir que el tiempo se observa a través del atardecer. Y el atardecer se marca en los colores a través del cerro. El cerro atrapa eso, atrapa los colores del atardecer, y ahí cuando como que ahí uno puede ver una cierta variedad del tiempo durante el día. Y específicamente, bueno, esto es más en verano, esto se ve más en verano en fechas de calor, más que en las otras fechas. Entonces, el contexto bajo el cual viví hasta mis 35 años fue este. Este era mi paisaje, este era el abrir de mi ventana, donde el tiempo en Iquique antiguamente había solamente dos estaciones, había verano y otoño. No había, o verano-primavera podría decir. No había otoño, no había invierno, al haber muy pocos árboles, los árboles que habían prácticamente eran, en su mayoría eran perennes, no eran caducas, entonces no perdían las hojas no se caían en Iquique. Entonces como que no hay paso del tiempo, es un tiempo constante, como que siempre había sol, siempre había, de repente, claro, en septiembre había una cosa de viento, que aparecía el viento y era como, oh, volantines, ok, llegó septiembre, la primavera, creo que es eso. Pero no había una gran variación, de repente días nublados, eso es verdad, pero no es como días, no es una temporada. Entonces, prácticamente yo lo veo de esta manera, como que prácticamente como que uno vive el paisaje prehistórico, como que yo digo que las rocas que uno ve, donde uno escala, donde uno se sube a mirar el mar y todo eso, es la misma roca y el mismo tiempo en que vivió un chinchorro o que vivió un chango. Es el mismo, porque no varía, no hay variación del tiempo, es la misma roca. Entonces, el tiempo yo digo que es como prehistórico en Iquique, como que el tiempo pasa muy lento, es como otro tipo de tiempo atrapado en el paisaje. Entonces, eso me duró a mí en mi configuración mental, emocional, hasta los 35 años, porque yo viví en Iquique hasta mis 35 años. A los 35 me fui a Japón. Entonces salí de este paisaje, salí del desierto, salí de la aridez, salí del farellón costero, y llegué a esto. Llegué a esto, que es el campo de Matsudo, en Japón. Matsudo está prácticamente al lado de Tokio. Está muy cerquita. Están colindando, la verdad. Entonces, y más encima yo pasé de pasar a invierno en Iquique, que era agosto, que aún hay sol también, y pasé a esto que era humedad, así, pero 98%, con mucho bicho, mucho ruido y verde, así verde por todas partes. Y era así impresionante para mí. Entonces apareció una relación que nunca había tenido yo, que era con el árbol, que era una cosa que nunca había tenido como fuerte y de impresión de cómo el árbol cambiaba, cómo el árbol crecía, cómo el árbol florecía. Eso para mí era como, aquí estoy con mi sensei y otros profesores más, y este fue mi primer hanami. Entonces era así como que no podía dejar de mirar los árboles, era una cosa así para mí impresionante, que venía del norte. Entonces era como un constante apreciar la naturaleza, el paisaje. Ana María, ¿quieres decir algo? ¿Qué es Hanabi, por favor? El Hanami es una fiesta que se celebra en Japón todas las primaveras. Hana significa flor y mi viene del verbo miru, que es mirar. Entonces la fiesta es la contemplación de la flor. Es una fiesta que se hace, de hecho en Santiago se hace, en el jardín, en el parque metropolitano, en el jardín japonés. Cada septiembre, octubre. Están todos invitados. Es una actividad abierta. Entonces, era el compartir, el generar una vida debajo del árbol. El hanami es una instancia en donde uno se pone debajo del árbol, donde uno toma cerveza bajo el árbol, uno disfruta del árbol. Entonces como que comenzó otra relación para mí con el paisaje. Este es un tremendo alcanfor que había en el sector de un jardín que se llama como Fuji no Niwa, que es como un jardín que daba la mirada hacia el monte Fuji, pero después como el bosque creció, como que después ya no deja ver tanto el monte Fuji. Pero aquí este árbol de alcanfor era, para mí era tremendo, era
era como un señor, era una vida, era una cosa que hablaba con el viento. Entonces, como que para mí eso también fue muy impresionante, de cómo el hecho de cómo había otro paisaje. Entonces, que para mí eso ya era impresionante. Pero esas instancias para mí eran muy cortitas, porque yo, en Japón, yo fui a estudiar, no fui a pasear, no fui, no fui a, esa vez yo no fui a turistear. Entonces, yo pasaba todo el día aquí prácticamente. Este es mi laboratorio. Yo estaba en el Kenkyujitsu de arquitectura al paisaje. Entonces, cada uno está en nuestro laboratorio. Entonces, cada uno tenía su escritorio. El mío era ese. Entonces, yo estaba todo el día ahí. Esa era mi vida. Mi escritorio, mi computador, yo escribía, investigaba, leía. De repente, bueno, este es un dibujo de mi sobrina. Es un geoglifo que me hizo mi ahijada y me lo mandó para Japón y como que tenía una conexión, también es un cielo estrellado que ella me mandó, entonces tenía momentos como pequeñitos como de conexión con mi paisaje, que era como el desierto, los geoglifos y el cielo estrellado con lo que pasa en La Pampa, pero más allá de eso era este mi contexto. Entonces no había mucho instante de paisaje, la verdad. Y ahí me di cuenta que, bueno, que sí estaba como que era una persona en verdad muy conectada con la naturaleza, pero en este rato no lo tenía, porque tenía que trabajar evidentemente. Este era nuestro edificio, y nuestro laboratorio era en el último piso, acá, y tenía 3 ventanas. Y desde acá arriba, desde esta ventana, teníamos esta vista. Esta es una plaza que se llama Okama, y, y esto es, lo que se ven aquí son, lo que alcanzamos a ver aquí son siempre son esta palabra, son, de repente alguien me ayuda, son estos, ya me voy a acordar ya, que los chiquillos del laboratorio colocaban aquí sus plantas y sus semillas para, Invernadero. muchas gracias, invernaderos. Eran invernaderos que usaban que en la noche eran bacanes porque se prendían con luces LED de color, entonces era una cosa muy bonita. La cosa es que esta era la vista de la ventana y como que descubrí eso, descubrí que de esa ventana se podía ver esto. Y más encima, como ya había llegado en agosto, vi todo este espectáculo lleno de árboles. Entonces decía, es una infinidad de árboles, como que se trepa por la ciudad, esto parece una selva, era así como una cosa para mí muy impresionante, porque mi contexto era ese, po. Entonces, pasar de eso a eso era para mí mucho, porque esto es la escala de lo lejano, de lo infinito, de lo inconmensurable, de los 1000 metros, del océano enfrente, el vacío que no hay nada, y pasar a esto, perdón, que era lo cercano, el árbol, el viento, lo verde, el follaje, entonces eran como nubes verdes para mí, entonces era como algo muy, que tenía una escala distinta al paisaje. Y me di cuenta que esto pasaba en invierno. Era así como, o sea, se cayeron todas las hojas, veo todos los invernaderos, veo la ciudad hacia el otro lado, era así como, para mí era como, era muy brutal como había cambiado de verano a invierno. Entonces, se me ocurrió en su momento como registrar esto durante el año. O sea, asomarme en la ventana y desde la ventana empezar a sacar fotos cada cierto tiempo, en lo posible cada semana, o cuando ocurriese algún evento desde la ventana, desde mi ventana, que era la ventana del laboratorio, y empezar a sacar fotos. Entonces, el primer ejercicio que tengo de apreciación del paisaje es de la ciudad de Matsudo, desde mi laboratorio, donde está esa ventana. Entonces, este es un registro que va desde el 2014 hasta el 2015, porque fue un año. Entonces, voy a tratar de compartirles como este registro. Voy a partir por verano, que es la fecha en que yo llegué. El Kenkyujitsu o el laboratorio donde estaba yo, en el campus de Matsudo, está ubicado como a 11 kilómetros de Tokio, pero la referencia está, aquí se encuentra el Skytree. El Skytree es esto, esta tremenda torre, que es la torre más alta hoy en día, que mide aproximadamente
entre 700 y 600 metros de altura. Entonces, la distancia que ve desde el Skytree, que ya es Tokio, que de hecho es el barrio donde pasa el río Sumida, son 11 kilómetros. De hecho, desde mi edificio hacia el otro lado se veía. Ahí está la torre del Skytree. Y igual es como interesante porque la altura que tenía el Skytree es la misma altura que tenían los cerros de Iquique. Entonces, para mí era como una referencia. Entonces, este es Matsudo. Y acá abajo, el edificio este, que es del Kenkyuchitsu, está acá. Es este cuadro amarillo. Y desde la ventana, ese es el ángulo que uno observa. Y ese recuadro es la plaza Oukama que les comenté en un principio. Entonces, esta foto la saqué en la madrugada porque esa es la otra cosa que me llamó la atención, que en verano amanece muy temprano. Entonces yo un día me amanecí trabajando y me di cuenta que a las 3:30 empezaba a salir el sol. Era una cosa que era muy temprano. Y esto es a las 4 de la mañana. Entonces la primera cosa que a mí me llamó la atención era eso, que muy temprano el sol salía en Japón en verano. Y era un sol muy fuerte. Y una cosa que les quiero compartir, voy a intentar hacer algo que nunca lo había hecho, pero me voy a escapar acá un ratito. A ver, voy a intentar acá. Lo que pasa es que les quiero compartir, porque hay un ruido muy particular, que es el ruido de la, voy a dejar un poquito, que es el ruido de la cigarra. La cigarra en Japón es un tema así, pero muy, muy impresionante. Entonces a ver, estoy aquí, ya voy a volver a compartir. Acá. Voy a dejar de fondo la música. Pero sé que el verano en Japón es así, todo el tiempo. Empieza a salir el sol y empieza a sonar las cigarras todo el día. Es una cosa así, pero impresionante. Es un ruido que suena. Entonces, como que uno dice verano y el contexto de Japón es este. Entonces, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención era el tema de la humedad. El hecho de cómo era tanta humedad. Y en la mañana era fresco, pero ya a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya comenzaba a subir la temperatura y era mucha humedad. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que llovía mucho. Era así como, a veces un día llovieron 5 días seguidos. Era como que no paraba. A diferencia de invierno, que en invierno cae lluvia, pero no tan fuerte. Pero en verano llovía, y eso me llamaba a mí mucho la atención. A veces llovía fuerte, a veces llovía un poquito más despacito, pero a veces era 24/5, era así como llovía, era impresionante. Sin embargo, cuando paraba la lluvia, la gente automáticamente salía y hacía su vida como muy normal y todo. Entonces, también esto es una cosa que me llamó mucha atención de los japoneses, que a pesar de que la temperatura y el calor y la lluvia todo es muy fuerte, como que la gente igual sigue haciendo su vida. No hay como un pare como de las actividades. Esto es la tarde, porque atardecía atrás de nosotros. También era un claro y también comenzaba a bajar la temperatura. También había claramente, empecé a darme cuenta que también había un tipo de florecimiento que era distinto al que yo pensaba. Aparecían ciertas flores, empezaban a cambiar la tonalidad de los verdes, seguía lloviendo, que era una cosa así como impresionante también para mí. Habían fuertes vientos. Esto era a las 5 de la mañana, también sumamente luminoso. Nuevamente estaba lloviendo en la tarde, pero y seguía lloviendo. Y después, por eso paraba la lluvia y salía un tremendo sol y la temperatura era agradable, pero ya a las 2 horas volvía a llover. Entonces era así como. De verdad, a mí me llamó mucho la atención el hecho de cómo aparecía la lluvia en verano. Y claro, ahí entendía por qué era tan verde y por qué era tan húmedo, porque justamente llovía mucho. Entonces las hojas estaban cargadas de mucha humedad, tenían como vida como para poder estar así tan verdes.
Ya, un regalo que le quiero hacer también, voy a parar acá. Esta es la cigarra del día, pero en la tarde sonaba otra cigarra, que eso también era para mí era como muy entretenido, que es esta, que es la Tanna japonesa. Lo curioso de esto, que esta cigarra sonaba a partir de las 5 a las 5:30 de la tarde. Entonces, la gente, cuando tú escuchabas esta cigarra, sabías que empezaba como a decaer el día. Y la gente se regresaba a su casa, los niños entraban a su casa, como que tú ya sabías como que ya el día estaba acabando. Entonces, era impresionante, se calla la otra cigarra, y aparece esta cigarra en la tarde, siempre, a las 5:30, 5 aparece. En verdad es muy, 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 muy bonita. Y es chiquitita, en comparación con la otra es más chiquitita y es más azul. Es bonita la otra. Vamos a seguir con aquí con otoño. En otoño, bueno, claramente venía esta cosa desapareciendo un poco el tema del verano. Aún así, el sol seguía pegando muy fuerte. Habían días que también aparecía nuevamente la lluvia todavía. Era este momento como de transición entre el verano y el otoño. Iban declinando las lluvias. Y las mañanas también se iban siendo más frescas, la gente también hacía más actividades. Esta foto me gusta mucho porque acá hay un gatito y los gatos empezaban a tomar siesta acá porque, claro, como ya no llovía, entonces ellos se daban todo el tiempo de dormir siestas en esta calle. Acá estaba lleno de gatos. Entonces aquí hay un gatito que se colocaba ahí todas las tardes a dormir siesta cuando ya no había lluvia. Esta foto la saqué porque hay un camión de la Kuroneko, que es como un clásico Japón, el Kuroneko, que es como el Correos de Chile, pero funcional. O sea, funciona. Esa es la única diferencia. Sí, también, bueno, los días también van, como decía, van disminuyendo la temperatura y levemente empieza a aparecer el color, se empieza a desaparecer el verde. Y eso también es lo que empezó a llamar la atención. Bueno, también hay días de lluvia y en el pasar del tiempo aparecen los colores de la hoja. Eso empezó a cambiar el verde y empezaron a cambiar las tonalidades de los verdes. Entonces ya no era todo tan verde. Eso también es lo que empezó, y empecé como a distinguir entre un árbol y otro, porque antes para mí todos eran iguales, porque todos eran verdes, el mismo verde. Entonces como que para mí supuestamente era un bosque como de un mismo árbol. Pero cuando empezó a llegar el otoño, empecé a darme cuenta que no, que los árboles eran distintos, que tenían hojas distintas, que cambiaban de color las hojas distintos, y empezaron a aparecer esta cosa, este fenómeno que yo lo encuentro espectacular, que claramente para mí como iquiqueño era un espectáculo el hecho de que se cambiaran esto, por ejemplo, los colores amarillos, naranjos, los ocres, unos verdes distintos, que otros verdes quedaban, otros empezaban como medio a desaparecer, y también como que en el paso también del tiempo empecé a darme cuenta de que, claro, también empezaron a caerse las hojas. Y el viento también un tema muy fuerte que empezó a aparecer también en otoño, que también va a ser muy agradable. Ya se fue la humedad, ya no hace tanto calor, empieza a hacer un pequeño frío, y empieza a aparecer el otro lado del campus, que eso también es lo que me llamó la atención. El hecho de cómo al caerse las hojas, uno podía ampliar la vista en profundidad más a la ciudad y conocer más la ciudad y conocer que allá habían edificios, que habían departamentos, que habían otros elementos también, eh, aparte como del campus, como que al caerse las hojas se veía como todo eso. Eh, en invierno, en invierno aparece el tema de la lluvia también, aparece nuevamente, pero es una lluvia distinta. Es una lluvia que cuando cae es mucho más suave en comparación y no es tan frecuente como en verano. La pérdida de las hojas, ya todo se había ido, ya no quedaba casi ninguna hoja.
era impresionante como el hecho de empezar a ver como la estructura de los árboles, empezar a ver las ramas de los árboles, empezar a ver las ramas, los troncos, como la pérdida de ellos, los pinos, por ejemplo, también esa cosa que también empecé como a aprender del tema de los pinos, que los pinos eran perennes, que los pinos eran los verdes, que los pinos eran los que se quedaban todo el año así, en que en cambio habían otros árboles que se le caían las hojas, las mañanas comenzaban a ser mucho más frías, eso también es como empezar como a notar también la temperatura en uno. Y en un momento también había mañanas muy, muy heladas, y empezaba como a caer agua, empezó a caer agua lluvia, o sea, agua nieve, cosa que para mí también había sido nuevo, y llegó el espectáculo de la nieve. Y eso para mí fue así como ya éxtasis, así como ya me doy por pagado todo. Porque nunca había visto como nevar en la ciudad, siempre me había tocado como verlo desde afuera. Entonces como que, y en Japón, esta fue mi primera nieve en Japón, porque había visto una en Corea, porque como visitante antes, pero en Japón nunca había visto la nieve. Entonces, para mí esto como ver el espectáculo de cómo caía desde esta ventana que yo ya venía ya registrando esta fecha, y cómo empieza cómo quedaba todo después, como con blanco. Esto fue un fenómeno también porque usualmente la nieve no llega a la costa, esto está relativamente cerca de la costa, y está a nivel de Tokio, entonces cada 15, 20 años cae nieve cerca de la costa, y esa vez cayó, entonces realmente fue un fenómeno. Me acuerdo que Tanaka-san, que era mi compañera, llegó gritando así como yo qué puta, así como que yo estaba nevando, como que fuéramos a ver la nieve. Entonces, claro, yo me asomé por mi ventana, todos salían por la suya, pues yo salía por la mía, y esto como había como que registrarlo, era así como algo en verdad muy, muy, muy hermoso. Pero claro, a los días después había ido toda la nieve, porque había caído poquita nieve, y un frío así, pero de los mil demonios, así como muy, muy helado, y eso también como que se nota, la tierra también toma otro color, la vegetación claramente arbustiva también alguna va desapareciendo, el tema de las flores, no hay flores, no se observan flores a primera vista, ya prácticamente ningún árbol estaba con hoja, quedaban muy, muy, muy poquititos árboles con hoja, y aparece esta primera instancia que es un magnolio que había ahí, que empezó a florecer. Y eso ya avisaba que ya se acercaba señora primavera. Entonces la primavera nos regala lo maravilloso que tiene Japón, que es justamente el cerezo. Entonces eso también otro bonito, que cuando yo empecé a darme cuenta de eso, que también otros árboles de los que yo veía al fondo también eran ciruelos o eran cerezos. Y eso también, también para mí eso fue impresionante, porque también, primera impresión que ya no todos los árboles eran iguales, porque dije ya todos eran verdes, todos son iguales. Después en otoño vi que no, porque eran distintos. Y después cuando florecían en primavera, como que unos florecían, otros no florecían. Entonces era así como, y en el pasar de los días llegó el cerezo en gloria y majestad, y era una fiesta así impresionante. Era como que toda la gente, había momentos que ellos hablaban que había un pic, como que había un pic del cerezo, y era justamente, fue en este día. En este día fue el pic del cerezo, porque después de eso empezó a declinar a los dos, tres días, empezó a caer súper rápido, como que tiene un momento de fulgor, así como 2, 3 días, y efectivamente hay días pic, que son 1 o 2 días, y después como empieza el viento en primavera, se lleva todos los pétalos, que aparece esa cosa como bien romántica, como que caen todos los pétalos, y bueno, se lleva, claramente tiene una caducidad corta la flor del cerezo. Entonces, empezar también a ver eso, como esa belleza también de los árboles, el tema de las flores, el árbol, como empezó a renacer, ya no estaba, empezaron a salirle hojitas, los brotes, las lluvias también que aparecen también nuevamente, porque en invierno es un poquito más seco. Y se empieza de nuevo totalmente como a teñir de nuevo de verde, y empiezan otras flores chiquititas, los aromas, el cambio como del paisaje nuevamente, como volver como a esta cosa del ciclo, de empezar a ver los verdes, pero ahora ya se veía como con otra visión esto, como que ya decía, ya no son todos los verdes iguales, hay un verde que es más clarito, otro más oscuro, otro más marrón, otro más amarillo, entonces que eso también como que me enseñó también esta cosa del tema del ciclo y de la observación de esta ventana, como el saber cómo distinguir y ver la belleza de
como del total como desde la apreciación de la individualidad de cada árbol. Eso también fue como una cosa como muy bonita, como que siento que me regaló esta ventana, que fue al final una maravilla, la verdad. Bueno, en el año 2017 yo volví a Chile. Estuve 4 años en Japón, donde claramente viví 4 años esto, del cambio de las estaciones y ver cómo iba variando todo esto de manera muy bonita. Entonces cuando llegué a Chile, llegué a Santiago, llegué a vivir a Santiago, a San Miguel, y, y como que sin darme cuenta, como que llegué con esto, yo ya tenía un acercamiento con la naturaleza, pero para mí era como un contexto obvio, natural, era como que siempre estaba como rodeado de naturaleza, pero yo creo que nunca, lo que me traje de Japón, yo creo, fue el hecho como de apreciar la variabilidad del tiempo y cómo esa variabilidad entregaba una belleza a cada una de las estaciones. Entonces, cuando llegué a San Miguel, afortunadamente, esta era la vista del balcón donde estaba viviendo. Entonces yo dije, oh, así como que los Andes, así como que era una cosa, como que también, yo también llegué en verano. Entonces, este era mi contexto. Entonces yo dije, también me hizo acordar mucho a los cerros de Iquique, porque estaban así como los mismos colores, la altura y todo eso. Así que para mí era algo muy familiar, pero también, y en eso mismo también, como que aprendí como a aprenderme como los nombres también, porque para mí ya había como que yo ya no estaba simplemente como frente a un cerro o frente a la cordillera, sino que también estaba frente como a espíritus, a seres, cada uno, así como cada árbol era distinto, cada cumbre era distinta, entonces había que reconocerlo y como que presentarse. Entonces, hola, mi nombre es Juan Manuel, ¿quiénes son ustedes? Punta Provincia, Mortambor, San Ramón, Punta Dama, soy Tarapacá, Cajón del Maipo y soy Cerro La Cruz. Entonces, esos eran mis nuevos amigos del paisaje, lo cual era como observación de todos los días también, ver desde esta ventana. Y empecé a darme cuenta que claro, que también había variación del tiempo. Había una variación del tiempo y empecé a darme cuenta como la belleza que había en este caso, que habían solamente dos elementos como del paisaje, de la naturaleza, que en este caso era la cordillera y era el cielo. Entonces, ¿cómo iba cambiando el cielo y la cordillera? Por ejemplo, esta es la madrugada, el hecho de cómo se dibuja la silueta. Eso yo lo encontré, y aparte que había una luna hermosa allá arriba, entonces era como prácticamente como que parecía como un filtro, era una cosa de verdad muy bonita ver como el tema de la nube, en la nube como cuando aparece nublado también genera uno va dibujando las otras siluetas internas que tiene la cordillera de los Andes, reconoce el otro cerro, las profundidades, las alturas, cuando se pierde la ciudad, cuando se une a la cordillera, cuando aparecen las tonalidades distintas, los lilas, las degradaciones, cuando llega el atardecer, eso también es un espectáculo, el hecho de cómo la cordillera va cambiando de color, los tipos de nubes, la altura de las nubes va reconociendo la altura, el movimiento, el cielo, cómo el viento aparece y es parte como del paisaje y lo va cambiando. Esto también otra foto desde la madrugada, que también era distinta a la silueta que antes se veía como un solo plano, pero ahora como que hay sutilezas de ver cómo va bajando aquí Morro Tambor, cómo aquí Cerro La Cruz aparece levemente, cuando ya se venían las lluvias, empezaban las nubes, empezaban a entregar un diálogo, empezaban como a decirnos que algo se venía. Las particularidades de las nubes, que había nubes distintas, que había nubes que aparecían de repente, esta parece un platillo. La luna, otro espectáculo más, cómo la luna va apareciendo detrás de los Andes, cómo ese gesto de cuando sale la luna, porque antes se veía todo negro, no se notaba, pero cuando aparece la luna, aparece la silueta de los Andes, eso también y ahí aparece Tarapacá, ahí apuntando. Algunos atardeceres dibujaban los conos, las caídas, los valles, las grietas que iban cayendo, ya no era tan plano. También estaba la noche que desaparecía por completo. Eso era en verano. En otoño aparece el tema
me parecen las primeras lluvias. Esto de hecho fue un trueno que justo capté y apareció y como que dibujó la nube que no se veía, que era todo negro. Eh, hay un tema como con la nube que aparece en otoño. Es una cosa que yo diría como que verano es como de cielos despejados y algunos días como anunciando lluvia, pero ya otoño es un tema de nubes. Las nubes, era como que la nube era el protagonista en otoño. Claramente las lluvias dejan las primeras nieves, el atardecer como va dibujando, esto es una secuencia muy bonita que como se empieza como a desaparecer el atardecer, se empieza a ir y empieza a pegarle colores y empieza a variar el cielo y los colores de la cordillera. Esta es acá en la noche porque se veía la nieve en la noche, estaba muy despejado y se notaba la nieve, era muy bonito, cómo las nubes aparecían y separaban las cumbres de la parte baja de la falda, los atardeceres, nuevamente como va dibujando esa secuencia que me gustaba mucho. En invierno, la nube también es como la protagonista. La nube, pero la nube como que hay mucha variedad de nubes y lo otro son los atardeceres. Que eso también es una cosa que también me llamó mucho la atención. El hecho de las diferentes nubes que van apareciendo, los ángulos, las alturas, los colores que aparecen en invierno, eso a mí me impresiona mucho. Porque en verano como que no aparece tanto estos colores. En cambio en invierno sí. Que la nube haga desaparecer los Andes, eso también como que para mí era como también lo encontré muy bonito, porque también te entrega una concepción distinta de la ciudad, como que, ¿qué pasa con Santiago cuando desaparecen los Andes? O sea, estas nubes, o sea, cómo van como jugando y se atraviesan junto con los Andes y lo hacen desaparecer, o solamente ver la primera parte de los pies de la nieve. Cuando esto se retira, nuevamente las nubes se atraviesan, los colores que van apareciendo, la luna que aparece en la noche y va iluminando la nieve, cuando hace frío, mucho frío y está como la helada abajo, como que desaparece la ciudad nuevamente y como que deja solamente la cumbre iluminada por el atardecer. Es también algo muy bonito. En primavera, el viento, y también aparece mucho con las nubes que se empiezan a mover. Eso también es como las nubes son mucho más alargadas, no son tantos cúmulos, están como algo muy característico son estas nubes como de cúmulos, pero que van atrás y que se mueven muy lento, y es porque están muy atrás, o sea, diré que casi están como con Argentina, ya creo. Van apareciendo también otras nubes con cierta velocidad. El atardecer también tiene otra característica distinta a lo que pasa en las otras estaciones, que es como que hay un fulgor como que del atardecer se proyecta a la ciudad. Las nubes que empiezan a aparecer, que se reflejan en la cordillera, que empiezan como a aparecer con esta cosa como más horizontal. Nuevamente las nubes están allá atrás al fondo. Estas nubes como que van como jugando con los Andes, como que pasan por encima de una de otra, los colores de la tarde. Y bueno, le quería como también entregar este ejercicio, porque muchas veces pasa que no muchas veces nuestras ventanas miran a un contexto como los Andes, o a una plaza, o a un bosque, pero creo que hay una cosa que también uno tiene que, no sé si como que agradecer, o buscar, o indagar. Por ejemplo, esta era mi pieza en Kioto, y esto daba hacia un patio, y el patio daba una casa. No había nada, no había patio, bosque, no había Andes, no había plaza, no había bosque, no había nada de eso. Pero la ventana que está aquí al costado se asomaba, se asomaba una nandina que era del vecino, ni siquiera era de nosotros, era del vecino. Y esa nandina me hablaba a mí cuando salía el sol, cuando había sol, cuando estaba nublado, cuando corría viento, se movía con el viento, y cuando caía lluvia se veían las gotitas de la nandina. Entonces, a veces no hace falta como un gran gesto paisajístico, ni siquiera hace falta como un gran paisaje para uno ver la belleza que te entrega y que te regala la naturaleza. A veces simplemente una rama asomada, verde, y a veces puede ser un cejo de cielo. Entonces, eso también me lleva a mí a la siguiente pregunta. Esto es la capilla de la luz de Tadao Ando, que está en Osaka. Cuando fui, aquí uno, por ejemplo, ve la maravilla, este es una abertura, y hacia acá da hacia la calle, tampoco da, es algo muy urbano, la verdad. Pero esa entrada de luz que uno ve
también evidencia un tiempo, también puede evidenciar el color del cielo. No necesariamente también desde mi ventana tengo que ver algo con la naturaleza. Lo más básico y lo más hermoso que tiene la naturaleza es la luz. Y la luz muchas veces habla del paso del tiempo, habla a través de manera difusa, de manera intensa, en el color que va cambiando, en su reflejo. Entonces, esto me lleva a la reflexión que muchas veces pasa que yo creo que el poder de apreciar la belleza a la final está en uno, en el hecho de cómo uno aprecia como la existencia que a uno lo rodea. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que uno es su propia ventana. Así que lo invito a que todos ustedes sean su propia ventana y que desde esa belleza que pueden ver desde adentro, también vean lo lindo que pueden tener o no a su alrededor. Y eso. Muchas gracias. Súper, muy bueno. Súper. Espero que les haya gustado, chiquillas, chiquillos. Sí. Si tienen Oye, alguna, dígame. sí, yo te iba a comentar que yo tengo un ventanal aquí en mi living y que da, mi mesa de comedor está aquí y el ventanal está al fondo. Ya. Y eso, yo tengo una pequeña jardinera afuera y hay un ficus grande y mi clepia camina por arriba del marco de la ventana Ah, qué y ahí bonito. generalmente caminan pajaritos en la mañana. Ah, Oh, así que hay algún pajarito que camina, entra por un lado y sale por el otro. Así no, que desde mi ventana tengo una muy linda vista. tiene una muy linda Eso que ventana. No sé. sí. Sí, qué Gracias. bonito. No, porque Ana María, gracias por compartir. Y gracias, Juan Manuel, súper bonito. Lo que sí yo quería decir que el cambio del norte, que yo ahora que voy a Arica, el cambio del norte a lo verde, algo que te da los árboles, que bueno, también lo da la cordillera. Yo creo que la cordillera igual uno la echa de menos cuando no la tiene, pero la vegetación, los cerezos, te da la temporalidad. Sí. Y esa temporalidad no la tienes como en los climas extremos. Por ejemplo, en Santiago, no sé, los magnolios, como en el caso de la plaza, hay un magnolio, cada vez que yo paso por Américo Vespucio, que es antiquísimo, en un edificio muy viejo, que siempre florece. Y yo digo, ay, qué bueno, se está yendo el invierno, llegó la primavera. Es como, claro, el magnolio te anuncia, porque florecen a fines de, o sea, cuando ya pasaron como todas las horas de frío, digamos. Claro. Entonces, yo viví en Puerto Montt, y en Puerto Montt es como el extremo Iquique, pues, siempre es Claro, verde. los dos tenemos, sí, La pues. gente te dice, oye, el sur es maravilloso, siempre es verde. Pero yo les digo, vayan en invierno. Pero uno aprende a reconocer el color del verde distinto durante las distintas... Yo hice ese ejercicio, porque siempre había ido en verano, entonces cuando vivía allá, yo me empecé a fijar y me tocó hacer muchos trabajos allá. Entonces empecé a fijarme, el verde en invierno es distinto al verde de primavera, es distinto, pero no tienes la temporalidad de la primavera, el otoño, que es lo que uno echa de menos después. Sí. Es como, claro, lo tienes en las nubes, en otras cosas, pero tampoco tanto. Pero Sí. linda la presentación, Juan Manuel, muy bonita. Ay, muchas gracias. Bueno, de hecho, una cosa a mí que me llamó mucho la atención, que bueno, que el japonés, en este caso, ellos, claro, o sea, son una cultura que tiene la apreciación con respecto a la naturaleza muy, como, podría decir, como casi como muy fina, en el sentido de que está tan agudizada. Me acuerdo siempre cuando ellos a los semáforos le dicen rojo acá y le dicen azul. Entonces dice, cambió a azul, y tú lo ves verde. Entonces no, le decía, es Midori, así como que es verde, no es azul. Decía, no, 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 sí es azul. Decía, pero si yo estoy viendo verde, y así es la ley, es como que todo rojo es verde. Tú pasas en verde y te parecen rojo. ¿Por qué te dicen azul? Entonces, como que era como que para ellos como que no entendían como esta cosa, porque yo lo veía verde, porque efectivamente era verde, no es que yo tenga daltonismo, sino que era verde, pero me empecé a dar cuenta que ellos, de hecho, hay una prefectura que se llama Aomori, y Aomori significa el bosque azul. Entonces, me acuerdo que una vez iba camino a Gunma, que es una provincia más interior,
íbamos en el auto, íbamos a hacer una investigación justamente a un sitio arqueológico que yo tenía que investigar. Y efectivamente iba a la ventana y efectivamente el bosque era color azul. Era un verde azul. Entonces, era un verde que es como el momento cuando el verde es más verde, cuando el verde está en su máximo como de belleza, alcanza ese verde. Entonces, para el japonés, ese verde es como el verde máximo, que es un verde que llega a ser azul. Entonces, cuando uno dice verde, es como un verde despectivo. En cambio, cuando tú dices ao, cuando dices azul, es porque es un verde hermoso. Entonces, como que uno así como que, como que te explota la mente, porque uno dice, ellos, de hecho, hay una paleta de colores que los japoneses tienen, que es como, es una paleta cromática de todos los nombres que tienen de cada color, y es claramente porque es según como ellos perciben el color, que es como en el sentido como de la sensación, que es una cosa también muy, muy bonita. Una cosa que igual le quería compartir, si obviamente voy a esperar más preguntas, que se voy a compartir porque me mandé un tremendo trabajo y casi también por eso casi no llego a la charla, que hice toda la secuencia desde Matsu, desde verano, pasando por todas las estaciones, como en un video, así que para que se vea como más rápido, porque era como muy estático el paso. Entonces, cuando terminen las preguntas y las conversaciones y las experiencias, yo se los voy a compartir, ¿ya? Para que los veamos antes que cerremos la charla, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede leer por aquí. Sí, arquitecto, ¿qué tal? Dígame, don Ricardo. Bueno, yo soy de acá de Perú, justo nos dio una charla de la Universidad Ricardo Palma, a ver, un momentito. Ah, ya. Hola, Ricardo. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, me agradó bastante, justo entré lamentablemente un poco tarde, debido a que confundí las horas. Pero me agradó mucho la parte en la que estaba explicando, en la que desde su ventana se podía apreciar el paisaje, que lamentablemente en Japón no tenía una vista tal cual como la que tenía en Santiago, pero a partir de de un pequeño rastro de verde, podía describir todo lo que mencionaba, ¿no? Entonces, eh, ¿tiene algún otro indicio? O sea, por ejemplo, yo vivo en un condominio, o sea, es una residencial alta. Entonces, este, prácticamente mi ventana da hacia un estacionamiento. Y no tengo como que esa captación o sea, la noción del tiempo se me va, la noción del ambiente, más que todo de los cambios de clima que se puedan dar. Entonces, no sé, de alguna manera, de algo que yo pudiera sacar la inspiración, o al menos si le ha pasado así, ¿de qué punto se pudo haber fijado usted para poder obtener, ¿no? Esta noción de la temporalidad y bueno, del ambiente sobre todo? Lo que pasa es que, como lo explicaba recién, la variación del tiempo, claro, uno la puede ver bajo la ventana que tenía en Matsudo, era evidente cómo iba cambiando la temporalidad y cómo iba pasando de una estación a otra. Pero cuando tú estás en un lugar donde no cambia mucho, eh, yo creo que también hay otra, no solamente como lo que, de repente también como no solamente está como lo que tú ves, sino que de repente también como lo que tú sientes o lo que tú escuchas. Muchas veces desde tu ventana el viento suena de manera distinta, el sol llega de manera distinta, el calor llega de manera distinta, los pájaros se paran de manera distinta. Cuando tú empiezas a darte cuenta que, no sé, o sea, por ejemplo, a mí, en esta ventana que tengo ahora, yo no tengo una vista hacia la cordillera, con todo lo que me gusta a mí. Pero afortunadamente, muy afortunadamente, da un patio que tiene un huerto. Si bien he visto cómo se caen las hojas, he visto eso, pero una cosa que también me ha entregado esta ventana, a distinta de las otras ventanas, es la escala pequeña. Y como explicaba recién Ana María Gunda, o sea, Ana María, eh, empecé a notar que ahora, hace como una semana, un pajarito se para, es un zorzal, se para a las 7 de la mañana, entre las 7 y 7:05 de la mañana, se para ahí, en el muro, toda la mañana. Y hay días que no está. Y empecé a descubrir por qué se paraba algunos días y otros días no. ¿Y sabes cuándo se para en el muro? Cuando le llega sol. Cuando le llega sol, el pájaro se pone ahí. Y cuando no, no se pone. Entonces,
uno como que también está en ti, de repente amarrarte a una sola cosa, no tienes como que por qué, no sé, también me acuerdo también en el departamento San Miguel, había otra ventana, y esa ventana miraba un edificio, no miraba hacia un paisaje como los Andes que estaba al frente, miraba a otro edificio, pero me empecé a dar cuenta que todas las tardes, en primavera, cuando se cae la primavera, empezaron a llegar mariposas, y llegaban las mariposas ahí que a tomar sol de la tarde. Era impresionante, porque justamente le llegaba el sol a un muro y reflejaba en la ventana. Y te prometo que las mariposas llegaban ahí a tomar sol, así, y abrían las alitas, y así, así. Entonces, uno depende de ti también, mucho, de como de estar atento a los pequeños gestos que van apareciendo en tu ventana. De repente, pues, que tengas, no sé, incluso hasta un muro. Me acuerdo que una amiga vivía en Osaka, y esta amiga literal, o sea, tú abrías la ventana de ella y había un muro de concreto. Te juro que había un muro de concreto, así, pero porque había un edificio al lado, de 8 pisos. Entonces tú sacabas la mano del balcón y tú tocabas el otro edificio. O sea, tú no veías nada, de verdad que ahí no había nada. Pero sí había un momento del día en que el sol entre los dos edificios pasaba y iluminaba todo eso blanco. Entonces hay un momento y eso va cambiando. Por ejemplo, acá también, en la sombra. Yo antes tenía sol, ponte tú, hasta las 6 de la tarde. Y el sol se ha empezado a mover, porque ahora tengo el sol hasta las 5 de la tarde. Y después a las 4, 3, y así. Entonces, a veces la variación del tiempo no necesariamente pasa porque tú veas algo de afuera, sino de repente pasa qué es lo que pasa también dentro de tu pieza también. O qué es lo que pasa también en el borde de tu ventana. Entonces, la capacidad de ver lo que pasa o de apreciar, porque una cosa es mirar y otra cosa es apreciar. El apreciar implica también un tiempo también. Eso también los otros. Y también una capacidad de observación, porque apreciar es como ver qué es lo que tiene, ver cuántas líneas tiene la taza, esta es de madera por si acaso, entonces cuántas vetas tiene la taza, cómo se van, qué distancias van teniendo, son todas iguales. Eso es apreciar, no es como, esto es mirar, la miré. Pero apreciar es darte cuenta de cada uno de los detalles. Y en tu ventana pasan muchas cosas. Lo que pasa es que uno vive el día a día, y abre la ventana, se ventiló, me voy. Pero tiene que haber un momento del día en que tú tienes que regalarte eso también. Y también reside en ti ese poder también. No, todo lo tenemos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero todos tenemos ese poder de decir, ok, vamos a empezar a apreciar la belleza de lo que me están regalando, porque puede que te estés perdiendo muchos regalos y tú no te estás dando cuenta. Ahora que lo menciona, justo lo que me ha hecho acordar de acerca de los animalitos, lo que pasa es de que por acá hay muchos gatos techeros así. ¿Ya? Entonces, justo lo que menciona, cuando hay halos así de luz de solar, se tiran en el muro que está al frente, encima en este murito, y se tiran ¿Ya? así a recibir el sol. Y se escucha Qué como bacán. maullan. Pero ahora Ah, sí ya le ¿viste? entiendo mucho mejor. ¿Ya viste? Porque Sí, imagínate, porque después eso, cuando tú, no sé, no creo que pase eso, pero imagínate que a veces uno, por ejemplo, no sé, acá en Santiago, mira, acá en Santiago con el cambio climático, las personas que somos sensibles al paisaje nos hemos dado cuenta de que la primavera ya llegó hace como un mes atrás, porque han empezado a florecer flores que se daban en, no sé, septiembre, y empezaron a florecer finales de julio. Entonces tú decís, ¿cómo pasa eso? Pues claro, porque no ha llovido como antes. Entonces, claro, si tú estás consciente de eso, no necesariamente alguien tiene que decir, hoy es agosto. No, tú tienes que llegar al momento de la persona así como que, se está acercando la primavera, o se adelantó la primavera. Tienes que estar consciente del tiempo. Hoy en día, ponte tú, es bueno no tener, de repente no te afecta tanto porque tú vas a salir a la esquina de tu casa, a un almacén y te compras cosas para comer. Pero la gente que vivía antes tenía que darse cuenta de eso, porque si no se quedaban sin semillas, sin fruta, se le podría la fruta. Entonces, tenéis que estar atentos a los cambios. Entonces, hemos perdido esa conexión porque ya no tenemos esa dependencia. Pero también hay que volver, más que una dependencia también, yo creo que se genera una relación como de diálogo, como de conversación con la naturaleza. Entonces, eso no hay que perderlo porque te estás perdiendo de un regalo muy, muy bonito. Imagínate de observar gatitos ahí durmiendo. Es como también eso también te va a entregar a ti también. Es como que tú dices, oye, ¿sabéis qué? Me encantaría ser ese gato.
mira, hay toma sol. Entonces, en un momento cuando tú tengas frío, va a haber un poquito de sol, te acordás de los gatos, va a ser como un gato, y te vas a poner ahí igual que los gatitos. Entonces, eso te están enseñando cosas en la naturaleza. Entonces, uno tiene que estar muy atento a lo que la naturaleza está regalando, pero para eso hay que observar. Muchas gracias. ¿No? ¿Por qué, Ricardo? Quería comentarle algo a Ricardo, que a lo mejor en tu ventana también entra un rayito de sol y no lo has visto. No sé si te has dado cuenta de eso, que en algún minuto entra un haz de luz distinto a los otros ratos. Eso también es hermoso, ¿no? Ahí entra algo importante. Sí, justo se refleja, ahora que lo mencionan, me comienzo a dar cuenta un poco más. Se refleja en el suelo y rebota hacia algún lado. Y por ejemplo, a veces ciega, pero sí, sí, tiene razón. Muchas gracias. Ahí volvió. Sí. Bueno, ahí te va a empezar a dar cuenta de más cosas, Ricardo. Eso va a ser lo bueno. Qué bueno que te haya servido lo que se haya dicho aquí en esta charla. Por ejemplo, Rocío dice, también soy iquiqueña. El cambio a zonas con vegetación es fuerte esa sensación de desadaptación. Sí, también es como fuerte pasar como del desierto a zonas con vegetación también. Una cosa que me costó a mí un poco también de pasar de algo tan desierto a un lugar muy húmedo fue el tema de los bichos, de los insectos. Eso para mí fue también bichos más grandes, ruidos de bichos, bichos por todas partes. Eso también para mí era muy impresionante, porque en el desierto no hay mucha fauna, entonces es como pasar de eso a eso también era. Ahora, eso también era un poco también como asustarme, como qué tipo de bicho era, ver avispas de 10 centímetros, era así como ya, como mucho, entonces como que también es un poco fuerte pasar de paisaje al desierto, como pasar también a donde hay mayor vegetación, donde hay lluvias, también para uno se nota mucho cuando uno es del norte, porque uno está así como mirando la lluvia, es como pero después uno se acostumbra. Pero igual es bonito eso, como no perder esa capacidad, yo creo. Como de. Yo encuentro que nacer en el desierto es fenomenal, porque yo encuentro que el desierto te enseña a ver la belleza en lo inhóspito. Eso yo encuentro que igual en el desamparo, porque cuando tú ves desierto, ves eso, ves desamparo, porque a veces no hay árboles, entonces como que tú dices, ¿dónde me refugio? ¡Qué miedo! Entonces como que cuando tú empiezas a ver la belleza de eso, es como, o sea, si ves una flor saliendo de un arbustito, es como ya, la magia hecha y el milagro hecho Dios, ahí como que ya como. Entonces, claro, es como, también eso yo encuentro que es bonito como nacer en el desierto, que te entrega esa capacidad después de alucinación con el resto de los milagros de la naturaleza. Me encuentro que eso es como lo otro bonito. Se agradece a ambos. Pero allá tienen los valles también en el desierto. Sí, Bueno, en Iquique no, Iquique es más como ¿cómo se dice la palabra? más Es como lo más árido. desierto, más árido, claro. Porque, Pero, porque claro, Arica tenéis el tiene unas cosas Farellón y el fenomenales. mar, Claro, como, claro. claro. Pero No, tenéis Arica no, pues Arica tienes el tiene unos infinito valles y del mar, que también esa vista, esa sensación de infinito del mar debe ser bien especial también, ¿o no? claro, sí, no es Debe estar bonito. siempre. Te entrega también una visión claramente de lo amplio, pues, de lo extenso, Claro, de lo claro, infinito, de esa sensación como de libertad, pues. de libertad. Porque cuando llegas como al jardín, por muy verde que sea, igual es como restringido la vista, no tienes esa amplitud. Claro. Claro, Arica es distinto, porque te aburres y te vas al valle, digamos, y ves, pero igual es tropical, claro. Sí, no, Arica, el Valle de Azapa es también un milagro que lo tienen ahí mismo muy bonito.
Sí. Ana María. Pero a mí lo que más me impactó cuando entré a Iquique fue la bajada, porque yo conocí Iquique en el año 73, cuando Llegaste estaba por arriba. así en zigzag, con Ya, curvas giradas, impactante, porque eran paralelos los caminos, no sé cómo sí. saltamos de un lado al otro. Cosa fue Pasó. impactante. Yo lo Sí, conocí el año 82, o sea, de haber sido igual, ¿o no? sí, sí, igual, No, igual, igual. Eso me acuerdo. Bueno, después fui de nuevo, ahora ya fui de nuevo. Claro que era Sí, creo así. que sí, yo lo conocí en el 73, impresionante. sí, no, impresionante. Sí, no, pero es, bueno, es, no sé, yo encuentro que también Iquique también tiene, claro, que te otorga eso, que también te entrega ese sentido de la amplitud. Por ejemplo, Rocío está hablando de Pica, y Pica también es un oasis en la mitad del desierto. Entonces, para nosotros también vivir con ese oasis de Pica también es un regalo, la verdad. Es como impresionante como ir como a este bosque, de repente estar entre mangos, naranjo, guayabo, era así como, y volver de nuevo al desierto. Es como, no sé, es como bien particular el desierto, tiene su... Pero claro, pero el tema de la temporalidad en el desierto es Más no es plano. tan, claro, no es tan drástica, no es Más, drástica en claro. absoluto, en comparación con lo que pasa en la zona central. Mm. Yo he ido en dos épocas. Fui en octubre y fui en febrero. Y el 2017 o el 2018 fue la última vez que fui y fui en avión. Entonces fue un cambio totalmente distinto la llegada a Iquique. Sí, no, pues distinto. Acá jamás me voy a olvidar. No, Pero tiene, y eso que, por ejemplo, tienes que ir a Pisagua. Ay, eso es impresionante. Eso Ah, es. Uy, no, porque Quique te da una oportunidad de tener la planicie. Entonces tú dices, ya está esta caída, está la planicie y está el mar. Pero en ya. Pisagua es como que tú ves hacia abajo y ves un cejo de tierra y ves el océano. Entonces, Ah, como que, ya, ya. uy, Ah, sí, ya. el vértigo es, pero, uy, no. Es bonito, sí, a mí me gusta eso porque es como muy fuerte, pero sí, hay que pero, conocer más el norte. sí, pero sabes que el tema de la temporalidad, da lo mismo que vivas con sol, sin sol, igual el ser humano lo necesita. Yo la otra vez, bueno, yo Sí, tengo un yerno que es mm, ariqueño y me contaba que en Arica tiene casos como de depresión por el tema de no tener cambios de estaciones, de estar, mm, claro, claro, porque en el fondo vives Bueno, en un clima como más plano, entonces el no tener cambio de estaciones, parece que el tema de la temporalidad para el ser sí, humano es es necesario. importante. mm. Y Es que lo yo creo que otro, el tema de la temporalidad, yo creo que también está muy unido a la maravilla del milagro, yo creo. Esta cosa como de sí, ver cambiar algo, de ver florecer mm, algo, de ver que sale algo, es como cambiar algo. Entonces, el de necesitar algo, es como y que vuelve ese algo. Es como yo creo que claro, eso también es como un poco, yo creo que también que lo que te regala la temporalidad. sí, Entonces, si uno tiene esa oportunidad de poder vivirlo, yo creo que uno tiene que agradecerlo. Y si mm, no está, si la gente que, ponte tú, que vive en el desierto, ver la belleza es lo otro también. en Por los ejemplo, eso colores de también los cerros. cuando decía que los colores de los cerros, esa cosa no pasa tampoco todos los años. Es también algo muy, muy bonito. La humedad, el ruido de las gaviotas no están todo el tiempo en Iquique. Entonces hay Mm, momentos en que están más, están anidando, están por ahí, entonces se escuchan en las noches de verano, se escuchan muy, muy, muy fuerte. Entonces, también disfrutar de esas cosas también que la variedad, la otra variedad que también tiene la naturaleza en lugares como más desérticos también. Pero Oye, ahora están loteando el desierto en parcela. La última vez que fui, te juro, ¿Sí? me llamó la atención. Yo decía, ¿quién se viene a vivir aquí? Mm, O sea, desierto, desierto. Arriba, en la carretera, ruta 5 pasando para otro lugar. ay, Y así, lleno como de. Porque al final, claro, si tú haces un pozo, tienes agua. claro. Claro, el desierto tú dices, está seco, pero si haces yo tengo un amigo que vive en Iquique hace miles de años y él hace experimentos, él es ingeniero, entonces hace experimentos y claro, se compró una parcela en pleno desierto, pero y planta árboles.
pero esta cuestión era en pleno arriba y invernadero, como de, parece que empresas que de las tunas, los tomates, todo lo que comemos nosotros en esta época atemporal, vienen de allá, Son pero de allá. estaban loteando para, ¿cómo se llama? Familias indígenas. Mm, Y yo decía, qué loco, si ellos buscaban como el valle, el agüita, mm, y loteas así y la estaban plantando. sí. Claro, lo que pasa es que también hay una también complementariedad también de lo que pasa en los valles, lo que pasa en la Pampa, de poder, no sé si reforestar, pero también retomar el tema de poder plantar también en lugares tan áridos como ese también. Claro, Entonces, está bien. Claro, el Oye, viento es una... un viento es algo que lo están explotando. Sí. sí. Juan Manuel, tú hablaste cuando estabas ahí en San Miguel de abril, de las nubes de abril. Yo recuerdo cuando chica se suponía que todos decían abril, lluvias mil. Ese era el dicho cuando uno estaba chica. Y hace mucho tiempo abril ya no es lluvias mil. Pucha, qué fome. Bueno, yo creo que igual estamos, bueno, yo creo que, no sé, yo creo que igual estamos, es súper real el cambio. Yo he estado 4 años en Santiago, y en estos 4 años, yo me acuerdo cuando venía antes a Santiago, pero ahora he estado viviendo en Santiago, y me he dado cuenta que las lluvias cada vez son más escasas, los incendios en verano aparecen, pero así, no, Imagínate, julio se supone que fue el mes, después de 72 años, el mes más caluroso. imagínate. Imagínate. Si tuvimos temperaturas de 26, 27 grados en Sí, es julio, verdad. Sí, cuando eso, julio es pleno invierno para uno. sí, no es verdad. No, mucho. Mucho, mucho. Ya, bueno, les voy a compartir el video y vamos a dar por terminado ya. Les voy a poner música de fondo, yo checa a las cigarras, ya, para que se acuerden de ellas. Ya. Pero acuérdate de mandar el link para después uno reverlo de Sí, voy a nuevamente. mandar después, ¿ya? Ah, Este, ¿y vas a reenviar este video, de verdad? O No. sea, sí, estamos grabando la clase. Entonces Ah, después ya. va a estar por YouTube, Ay, ¿ya? qué bueno, qué entrete. Muy bonito, muy bonito. Voy a regalar el sonido que más me gusta de Japón, que es la Tanna Japonensis, que es la cigarra de la tarde, ¿ya? Como combinando la clase. Aquí les voy a compartir la eh, Juan Manuel, no sé si me escucha. sí, la escucho. Sí, quería felicitarte por la charla porque la encontré fantástica y la encontré fantástica, pero especial para la gente que estuvo en cuarentena tanto tiempo que podríamos haberla visto antes. Nos habría, Sí. nos habría abierto la mente de apreciar todo lo que tenga a nuestro alrededor y no estar estresado ahí en la casa. Bueno, Habría sido genial, pero no sabemos cómo nos va a poder el virus. Igual la encuentro súper útil para la juventud, para apreciar y conservar la vegetación, los árboles, de, de- que de repente los destruyen cuando plantan por ahí, los quiebran, no, qué sé yo. sí. Me encuentro súper valioso el contenido de tu charla para todas las edades. Yo soy de la tercera edad y la encuentro excelente. Ay, qué bueno, qué bueno, muchas gracias. Voy a estar aquí, pasa que estoy aquí eh, voy a abrir acá porque ahí está. No sé que me pasa lo siguiente que ya voy a ver si me funciona acá. Ya ahí sí. Ahí voy a pasar a compartir. ¿Se ve? Por favor, me avisan si se ve o no. Sí, Sí, se sí, ve. Ya. sí. Aquí vamos a compartir. ¿Cómo compartir? No, ¿La vamos a poder visualizar de nuevo? ya están viendo ustedes. No sé si estoy viendo acá aquí estoy.
O sea que lamentablemente aquí no se puede ver el efecto, pero se entiende que esto va difuminado y es como va cambiando el paisaje desde la ventana de Matsudo. Más rápido. Entonces lamentablemente el zoom no me deja mostrar. Se ve todo duro, no se ve como Cuando difuminado, como bonito, como va cambiando un poquito tiempo. Voy a tener que pasar el video. De hecho, lo pasé el video, pero no. Aquí estamos ya en invierno ya. Si algún día van a Japón y escuchan esta cigarra, espero que ahí se van a acordar de porque aquí hay cigarras acá en Santiago, pero no suenan como esta. No hay cigarra de tarde, hay solamente cigarra de día. Ahí está nevado. Ahí está nevado. La primavera. Chiquillas. Muchas gracias. Agradezco su atención, sus preguntas. Espero que nos veamos en otra oportunidad. Gracias. Nos vemos en otra charla. Gracias, Gracias, Juan Manuel. No se olviden de que tiene cada uno de ustedes, ¿ya? Sí, yo tengo muchas ventanas. Sí, se nota. Muchas. Sí, se notan. Y una Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao. ¿Estás en tu oficina? ¿Ah? ¿Estás en tu oficina, Paula? No te escucho. ¿Estás en tu oficina? Muchas gracias a todos. Mi taller de la casa, porque todavía estamos media online. Ah, Entonces un altillo, entonces veo igual, el jardín. lindo. Sí. Chao. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.